Bueno, vamos a hacer un poco de historia para que se entienda el anuncio. Hasta 1992, vamos a ir un poquito atrás, el único que podía generar electricidad era Comisión Federal de Electricidad. Bueno, en realidad hasta 2013, por Constitución. Después de la nacionalización de la industria eléctrica, el único que podía generar electricidad era Comisión Federal de Electricidad y en la entonces Luz y Fuerza del Centro, que después Calderón la liquidó. Bueno, en 1992, con Salinas de Gortari, modifican la ley del servicio público de energía eléctrica. Y ahí dicen, lo que no es servicio público son algunas áreas donde puede invertir los privados. La Constitución decía, el servicio público de energía eléctrica solo le corresponde al Estado. Y en el artículo 28 de la Constitución decía, las empresas del Estado no son monopolios. Entonces, CFE y Luz y Fuerza eran las únicas que podían generar y vender electricidad, generar, transmitir y vender electricidad. En 1992, Salinas de Gortari hace una trampa en una ley y dice, hay algunas áreas donde puede invertir los privados. Esa es, digamos, la primera acción en ese momento en contra de la Constitución para que los privados inviertan en electricidad. De 1992 al 2013 ocurren varias acciones que hacen que los privados generen más electricidad, aun cuando estaba en contra de la Constitución. Una de las medidas que tomaron fue las llamadas sociedades de autoabasto, que aquí habló el presidente López Obrador muchas veces de ellas, que eran ilegales porque no estaban en la Constitución y porque el autoabasto no era una industria que quería generar su propia electricidad para su consumo, sino que simularon un esquema en donde alguien generaba, alguien compraba, fuera de lo que decía la Constitución, y decían era una sociedad de autoabastecimiento, totalmente fuera de la ley, totalmente fuera de la Constitución. Ese fue el esquema a través de los cuales empezó a haber inversión privada. Hubo otro esquema, que los privados invertían y le vendían toda la electricidad a Comisión Federal de Electricidad. En 2013 se cambia la Constitución con Peña Nieto, la llamada reforma energética. Le dan a Comisión Federal de Electricidad un nuevo nombre en la Constitución, que era Empresa Productiva del Estado. Obligan a CFE a dividirse en pedacitos. Antes era una empresa integrada. La obligan a dividirse en pedazos regionales y también de acuerdo a lo que atendían. Su objetivo al final pues era privatizar todo el sistema de energía eléctrica. Cambian la Constitución, le quitan al 28 constitucional que las empresas del Estado no deben considerarse monopolios y van quitándole a CFE su capacidad de generación y van entrando los privados. Supuestamente para promover las energías renovables por motivos ambientales, se hicieron proyectos que no pagaban a la red de transmisión, con la idea de promover supuestamente las renovables. Pero lo que empezó a pasar es que CFE empezó a perder espacio en la generación eléctrica. ¿Qué problemas tiene esto? Bueno, los países que tienen puro mercado eléctrico y sistemas eléctricos totalmente privados tienen muchos problemas técnicos y de tarifas de energía eléctrica y se pierde además soberanía sobre el sistema eléctrico nacional.
Cuando llegue el presidente López Obrador, les dice a todos los autoabastos, a todas las sociedades de autoabasto, tienen que ponerse en orden. Las sociedades de autoabasto se amparan. Hace una ley para que Comisión Federal de Electricidad genere el 54% de la energía eléctrica y los privados el 46%, además de otras acciones dentro de CFE. Se aprueba la ley en el Congreso y la Suprema Corte de Justicia de la Nación la echa para atrás. Ese fue uno de los primeros problemas en donde la Corte tuvo atribuciones fuera de lo que dice la Constitución, porque estaba legislando por encima de lo que dijo el Congreso. Bueno, cuando nosotros logramos la mayoría calificada en el Congreso, hacemos una propuesta para que en el 28 constitucional se recupere ese pedacito que dice: las empresas del Estado no son monopolio, para que pueda generar el 54% de la energía, como se había planteado durante ese periodo, porque es importante, se lo he dicho yo a los empresarios, a todo el mundo, tener una Comisión Federal de Electricidad fuerte. Y en vez de llamarle empresa productiva del Estado, le llamamos nuevamente empresa pública, no porque no queramos que sea productiva, sino porque tiene un sentido público de rescate de lo público. Se cambia la Constitución y a partir de ahí se cambian todas las leyes que se cambiaron en el 2013 y recuperamos una CFE verticalmente integrada. Y dice la ley, ahora sí, que CFE tiene que garantizar al menos el 54% de la generación eléctrica y el 46% lo pueden hacer los privados, sea vendiéndole a CFE o vendiendo una parte a lo que se llama el mercado eléctrico. Así quedaron las leyes. En este nuevo marco legal es que ahora ya tenemos firmes las inversiones para el próximo año. ¿Qué inversiones? CFE va a invertir, además de lo que ya traía desde el sexenio anterior, que todavía falta inaugurar algunas plantas, va a invertir en 4 plantas de ciclo combinado que usan gas natural. A ver si pones otra vez la gráfica de Emilia. 4 plantas de ciclo combinado. ¿Qué es el ciclo combinado? Que tiene una turbina de gas y una turbina de vapor, son más eficientes y usan gas natural. ¿En dónde van a estar estas plantas? Una en Tula, que va a sustituir, por cierto, a la de combustóleo, otra en Salamanca, Guanajuato, otra en Altamira y otra en Mazatlán. Van a tener conjuntamente una capacidad de 1.500, casi 1.500 megawatts. Y una en Los Cabos, que es de combustión interna, porque ahí no hay manera de que llegue el gas natural. Como lo dijimos hace algunos meses, también en Baja California Sur va a haber una planta de energía solar, pero necesita de todas maneras una base de combustión interna. Entonces, esto ya se licitó, se está en las ingenierías básicas y empieza su construcción en marzo a más tardar del próximo año. ¿Qué más va a hacer Comisión Federal de Electricidad? Va a hacer plantas fotovoltaicas, solares. ¿Cuáles son? Una, la de Puerto Peñasco, que si se acuerdan, ya hay una ahí que hizo el presidente López Obrador y ahora la vamos a aumentar. Esta también ya se licitó y estamos hablando de 300 megawatts más 280, o sea, de 580 adicionales. Y además, la que sigue, se va a construir, dice carbón 2, debería llamarse de otra manera porque no es de carbón, es solar, pero está en Coahuila, otras 2 plantas
una de 376 y otra de 180. Esas las va a construir CFE con sus propios mecanismos de financiamiento. Además, acuérdense que López Obrador compró las plantas de Iberdrola, ¿se acuerdan? Con un mecanismo especial. Esas plantas son del Estado mexicano también, solo que las opera un área que está vinculada a Banobras que se llama Fondo Nacional de Infraestructura, FONADIN. Ahí están las plantas de Iberdrola que se compraron. Con ese mismo mecanismo se van a construir otras, una en Las Garzas Durango, Los Girasoles y San Luis de la Paz, 270, 110 más 63. Entonces, lo que estamos anunciando hoy es que el próximo año inicia la construcción de todas estas plantas, unas de gas y otra, una de diésel y otra solares, para poder garantizar nuestros compromisos internacionales con la Convención Marco de Cambio Climático. Eso lo hace CFE. Ahora, como hay 46% que es para privados, ¿cómo le hicimos ahora? Bueno, en vez de que los privados anden diciendo yo quiero generar aquí, dame un permiso CFE, y CFE diga pues es que no alcanza la interconexión porque no tenemos suficientes líneas de transmisión. Entonces ahora la Secretaría de Energía hizo un esquema distinto. Dijo, a ver, ¿quieres generar privado? Yo te voy a decir dónde y con qué vas a generar. Vamos a hacer un concurso. Puedes generar aquí, 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 y si ganas el concurso, tus permisos van a estar muy rápido, porque es donde necesita el país que generes, no donde a ti se te ocurra que es posible generar. Entonces se hizo ese concurso y ya hay 3,000 megawatts adicionales asignados que ya va a iniciar el próximo año su construcción. Entonces, el próximo año, en total, pues estamos hablando de alrededor de 6,000 megawatts nuevos de energía que se van a generar y una parte muy importante con fuentes renovables de energía. ¿Qué garantizamos? 54% el Estado mexicano, 46% los privados. En este nuevo esquema que tiene orden, tiene planeación y tiene garantía, pues incluso para el privado que quiere generar y ganó un concurso. Entonces, esto es lo que estamos anunciando el día de hoy. ¿Es lo único que va a construir CFE? No, hay un plan de 24,000 megawatts, pero por lo pronto ya hay 6,000 que ya tienen salida y que inician su construcción el próximo año, con una inversión total ¿de cuánto? A ver si ahorita me lo sacan para que les podamos decir cuál es la inversión total para el próximo año. No toda es en 2026 porque algunas plantas terminarán hasta el 2027, pero todas son 2026. Ya se tienen incluso apalabradas, contratadas las turbinas, que luego se tardan mucho en llegar. Van a ser de General Electric, las turbinas de las plantas de ciclo combinado. Bueno, ese es el anuncio del día de hoy. Entonces vamos sobre el tema, a ver aquí. Muchas gracias, presidenta. José Manuel Fuentes, de Capital 21, Corazón de la Capital. Preguntarle estos proyectos, ¿cómo van a beneficiar al Plan México, que es muy ambicioso, sobre todo con los polos de bienestar? ¿En qué van a beneficiar estos proyectos, presidenta? Para el desarrollo del país se necesita energía. Para que el día de hoy que estamos aquí en este salón, pues hay luces prendidas. Estas luces prendidas vienen por una línea de distribución, por un transformador, una línea de transmisión, una subestación y una planta de generación eléctrica. Si pensamos en una fábrica, pues usa más energía. Si pensamos en un comercio, pues usa energía para iluminar, para mover motores, para todo lo que se requiere. El desarrollo requiere energía eléctrica
también requiere otro tipo de energía, como el gas, por ejemplo, pero principalmente requieren energía eléctrica. También la energía eléctrica se tiene que usar de manera eficiente para que no se esté desperdiciando energía y se use equipo eficiente. Pero pues para que el país crezca, haya desarrollo, pues requiere energía. Entonces estamos garantizando energía eléctrica suficiente para el desarrollo del país. Y el Plan México pues requiere energía. Si queremos producir más en México, pues necesitamos más energía. Entonces este esquema pues nos permite garantizar que haya energía. Bueno, además de todo esto que dijimos, se está invirtiendo en líneas de transmisión, porque se genera, pero ¿cómo transmites la energía? ¿Cómo llega de un lugar a otro? Pues son las famosas líneas de transmisión que vemos en las torres altas, que tienen pues una tensión muy alta, un voltaje muy alto, luego pasan por subestaciones, transformadores y pueden llegar a la casa o usarse con voltajes más altos. Pero se necesita energía. Entonces, aquí estamos garantizando inversión en energía eléctrica, producción de energía eléctrica y al mismo tiempo transmisión y distribución. Y, presidenta, ¿se tendrá ya